Hoy hablaremos acerca de la hidrometría. Mi grupo está conformado por Sharik Manjarres, Josué Alzate, Andrés Mejía, Jorge Arias y mi persona Georgette Jiménez. La hidrometría es la parte aplicada de la hidrodinámica que trata de los métodos de medición de la velocidad, el caudal y la fuerza de los líquidos en movimiento. La hidrometría comprende también las mediciones de niveles de agua, concentración y transporte de sedimentos y los levantamientos altimétricos en perfiles longitudinales y transversales en las masas de agua. Por otro lado, tenemos el concepto de caudal. El caudal corresponde al volumen de agua que pasa o atraviesa normalmente la sección transversal del cauce de una corriente en una unidad de tiempo medida y se expresa en metros cúbicos por segundo o en litros por segundo. Matemáticamente se expresa como caudal es igual a volumen sobre tiempo, como lo vemos en la ecuación que está ahí. Por otro lado, tenemos el concepto de aforo, el cual es el conjunto de actividades hidrométricas conducentes a la determinación del caudal en una corriente de agua. Entre las principales actividades hidrométricas comúnmente realizadas en un aforo se cuentan el levantamiento de perfil transversal de la sección de aforo, las mediciones de profundidades y velocidades del flujo en distintos puntos de la sección transversal. El correntómetro, también llamado molinete, es un instrumento que se utiliza para la medición de caudal. Este aparato es concebido para determinar la velocidad de la corriente de agua, tales como canales de laboratorios, alcantarillados, mares, estuarios, ríos, canales, etc. Según su técnica de fabricación, los correntómetros permiten medir velocidades altas, medias y bajas. Hay distintos tipos de correntómetros. Este correntómetro, por ejemplo, el cual es el molinete, está provisto de una hélice también llamada aspa o rotor, que gira en un eje por efecto de la corriente líquida. Por cada vuelta que da la hélice, un imán que gira con esta establece un contacto eléctrico que envía una señal a un contador de revoluciones. Algunos tipos de molinetes disponen de aletas, como el que vemos ahí en la imagen, en su parte posterior para equilibrarlo dentro de la corriente. Asimismo, se le puede acondicionar un contrapeso en la parte inferior para evitar que se inclinen cuando se sumerge en el flujo. La profundidad a la cual se va a tomar la velocidad se mide con un cable graduado o una barra, también debidamente graduada, que se pueden acondicionar al aparato. Otro tipo de correntómetro son los que utilizan tecnología Doppler. Este se utiliza generalmente en buques y barcos y pueden ver la dirección y la velocidad de la corriente en tiempo real con el modo de giro. Con esta función avanzada, el operador puede evaluar la velocidad y la dirección de la corriente. El correntómetro Doppler JLN 652, el cual es el que vemos en la primera imagen, tiene la capacidad de procesar y mostrar las corrientes continuas de marea de 50 capas de medición independientes hasta un máximo de 200 metros dependiendo del estado del mar. En la parte derecha vemos otra imagen de otro tipo de correntómetro, pero este corresponde al Doppler 688. Por último, tenemos los correntómetros electromagnéticos, los cuales sirven para medir la velocidad en caudales de agua, pero que tienen poca profundidad. Sirve para la medición de caudal móvil en ríos, arroyos y canales. Asimismo, tuberías parcialmente llenas a partir de 5 centímetros. En la primera imagen vemos el correntómetro electromagnético MF Pro y en la segunda imagen podemos ver el correntómetro electromagnético Flow Sense. A continuación, vamos a ver los métodos de aforo o de medición de caudal, que principalmente son cinco métodos. El primero, el método volumétrico, seguido del método sección velocidad, el método de flotadores y los métodos de aforo y aforo angular. Como mencionamos anteriormente, la principal definición y la más práctica y rápida de caudal es la que nos dice que el caudal es igual a la velocidad sobre el tiempo. Este también se conoce como el método volumétrico, debido a que el volumen está incluido dentro de la ecuación. Este método se puede aplicar fácil y perfectamente para foros de tubería donde se puede conocer fácilmente el volumen de agua que pasa por esta en determinado tiempo. Un ejemplo muy claro donde podemos utilizar este método es donde tenemos
un recipiente con un volumen definido, ya sea para calcular el caudal con el que llega el agua a nuestra casa, donde dejamos que este recipiente se llene y calculamos el tiempo que se demora en llenarse. Luego tomamos el volumen marcado por todo el recipiente y lo dividimos entre el tiempo en el que este se demoró. Y así podemos obtener el caudal aplicando esta sencilla ecuación. Este método también se aplica en la dinámica de fluidos al momento de conocer los aforos de pozos profundos de acuíferos. Listo. En el método de sección velocidad, este se aplica pues básicamente cuando nosotros no podemos calcular un volumen de agua determinado y empleamos una manera diferente para calcular el caudal. En este caso, se hace con base a la velocidad a la que pues se va desplazando el flujo multiplicado por el área de la sección transversal. Este método pues se le conoce como método de sección velocidad. La dificultad más grande para poder aplicar este método es que es necesario determinar la velocidad media. ¿Y por qué la velocidad media? Pues porque es que la velocidad no es constante a lo largo del ancho del río. Ella va variando dependiendo del punto donde se encuentre o donde se haga la lectura para hallar la velocidad. Por ejemplo, en las orillas del río, la velocidad va a tender a cero, en el fondo también pues tiende a cero, y a cierta profundidad respecto a la superficie va a tener la velocidad máxima. Entonces, por eso es necesario calcular la velocidad media. A todo esto de la velocidad media y pues de las variaciones de las velocidades se le conoce como el perfil de velocidades, ¿vale? Hay que tener en cuenta para poder realizar pues los cálculos y las lecturas ciertas características, como por ejemplo, la sección debe estar situada a un tramo recto de corriente. También de que la corriente debe mostrar líneas de flujo que deben ser uniformes y paralelas a los márgenes de la corriente. El lecho del río debe tener geometría regular, un cauce estable y no tener obstáculos, es decir, de pronto una piedra, vegetación, algún obstáculo que impida calcular una lectura uniforme. Y por último, la sección debe ser profunda y tener márgenes naturales altas. Aquí se va a realizar o se va a aplicar el cálculo del área de la sección transversal y para eso se tiene en cuenta lo siguiente. Para poder hallar el área, se sitúan dos estacas en los extremos del ancho del río, ¿sí? Suponiendo que el ancho del río es la sección transversal que muestra aquí esta imagen, se colocarían las estacas en los extremos y se uniría mediante una cuerda que debe tenerse en cuenta de que debe ser totalmente perpendicular al flujo del agua que lleva el río. Esa es una de las condiciones para el cálculo. Debe ser, pues, obviamente lo más recto y largo posible, libre de obstáculos, y se debe dividir el ancho del cauce en tramos de acuerdo, en este caso, pues, con el cuadro. Aquí se tomaron diferentes tramos con espaciamientos, como podemos ver acá, por ejemplo, de 0,20, 0,25 y 0,50 y así sucesivamente. Entonces, lo que se hace aquí es calcular el área de manera independiente por tramos y luego aplicar la sumatoria de estas para hallar el total del área, ¿sí? Basados en la ecuación que se encuentra aquí en la parte inferior izquierda, donde A y B vienen siendo las profundidades del tramo que estamos evaluando y L viene siendo el espaciamiento de este. Para hallar la velocidad se utiliza el molinete que explicamos anteriormente, o también pues se le conoce como correntómetro, y este básicamente lo que se hace es que se toman lecturas dependiendo del método que vayamos a utilizar a ciertas profundidades. Y para esto pues existen diferentes métodos para calcular estas velocidades con el correntómetro. Por ejemplo, tenemos el método del 60%, el método del 20-80, el método de los 3 puntos, que sería 20, 60, 80%,
El método de los 5, que sería cálculos o lecturas de velocidad en la superficie al 20, al 60, al 80%, y en el fondo tenemos también un método puntual y un método superficial. Estos métodos básicamente consisten en lo mismo. Por ejemplo, el método del 60% lo que hace es que vamos a calcular con el correntómetro la velocidad que lleva a 60% del total de la profundidad. Por ejemplo, si la profundidad del río tiene 1 metro, el 60% pues serían 60 centímetros. Ahí realizaríamos la lectura. Sí, lo mismo hacemos con los otros. Por ejemplo, el método de los 2 puntos, ya realizaríamos 2 lecturas, una al 20 y una al 80% de la profundidad total. Y así hacemos con el método de los 3 puntos, con el método de los 5 puntos. En el caso del método puntual, que es de los 11 puntos, se realiza de la misma manera, solo que acá se tienen en cuenta 11 puntos para realizar la lectura. Y en el método superficial, este básicamente pues se realiza cuando tenemos, por ejemplo, crecientes y en las cuales pues no se permite realizar un cálculo de lectura como normalmente lo haríamos con los métodos que anteriormente les he mencionado. El método de flotador es un método que no requiere equipo. Es el método más simple de utilizar en campo. Este método es utilizado en casos especiales donde se requiere medir en forma rápida el caudal en una corriente superficial con profundidad muy baja. Para seleccionar la zona de aforo, principalmente las líneas de flujo deben ser paralelas a la orilla y entre ellas la pendiente debe ser una pendiente suave. Y también el flujo debe ser laminar y uniforme. Una vez seleccionado el sitio donde se recurre a la medición, inicialmente se colocan 2 estacas a 1 metro de cada una de las orillas del río y trazamos una cuerda que las une, estableciendo una sección perpendicular a las líneas de flujo, siendo esta una sección A. Luego se hace lo mismo aguas abajo, con una distancia de 20, 50 o 100 metros, buscando que sea la distancia mayor posible. De esta manera se establece una sección B, como ya dije anteriormente, aguas abajo. Normalmente se toman las velocidades a 1/4 en el medio y a 3/4 del ancho de la sección ya establecida. En la sección A se colocan los flotadores y en la sección B se registra la llegada tomando el tiempo de desplazamiento de cada uno de los flotadores. El espacio recorrido por los flotadores dividido por el promedio de los tiempos utilizados dará como resultado la velocidad que lleva el cauce. Se acostumbra a corregir esta velocidad multiplicándola por un factor 0,8 con el fin de obtener la velocidad promedio, debido a que estas velocidades no son uniformes en toda la extensión de la corriente. Bueno, si suponemos, por ejemplo, que una sección medida A, por la suma de las áreas diversas de la figura, sea un área de 52 metros cuadrados, el cálculo de la velocidad lo vamos a verificar con boyas que recorren 100 metros de distancia en un tiempo promedio de 400 segundos, es decir, en 16 minutos y 40 segundos. Entonces, la velocidad la estableceremos en la relación entre los 100 metros que recorrió la boya sobre los 400 segundos que duró en ese recorrido, multiplicando por el factor de corrección. Esto nos daría una velocidad de 0,2 metros por segundo. De esta manera, teniendo la velocidad y el área, podríamos calcular lo que es el caudal de la corriente. Ahora vamos a analizar el método de aforo parvadeo. Este método se utiliza cuando la profundidad es menor a 1 metro y específicamente también cuando las velocidades que presenta el cuerpo de agua son menores a 1 metro sobre segundo. Estas condiciones permiten que los operadores y los equipos se mantengan en encauce con seguridad y de forma controlada, garantizando de esta manera la comodidad y el bajo riesgo de hacer las mediciones.
Los principales requerimientos que se tienen en cuenta para realizar esta técnica son la cinta métrica, las varillas de vadeo, el contador de revoluciones, el molinete o micromolinete, debido a la poca profundidad de los riachuelos, así como también la cartera de aforos y el planillero, tanto como personal técnico, como el inspector, tanto como el aforador. Bueno, por último tenemos el método angular. Este método de foro angular es un método aplicado cuando los ríos son muy grandes y porque no se pueden realizar mediciones directas con cintas o con marcaciones indirectas o registradas en puentes. Para este tipo de métodos se utiliza apoyo topográfico para ubicar los puntos a los cuales se le va a realizar la sección al río y para tener en cuenta dónde va a estar la lancha en el momento de la actividad. Algunos requerimientos básicos para realizar este método angular son los siguientes: tener una sección establecida y definida con marcadores en los dos márgenes o límites donde se va a hacer la medición, tener jalones y banderolas de colores vívidos para resaltar los lugares, tener lanchas con motores fuera de la borda, tener carteras de aforo y planillero para registrar los datos, personal requerido que nos va a servir de apoyo para tomar las muestras y para transportarnos, radios, portátiles, entre otros. Por último, tenemos unos ejemplos de lo que serían las tablas en las que se llenan los datos de las mediciones del aforo. Por ejemplo, en estas tablas tomamos los datos de las fechas, el número de aforo, las lecturas de la escala en metros, el caudal que se registró, la hora de inicio y la hora de final. También tenemos este otro ejemplo de tabla que es del IDEAM y es un resumen de datos de aforo, no solamente datos del caudal, sino de otras variables como son la temperatura del agua, el radio hidráulico o sedimentos transportados. Acá vemos que se anotan el número de aforo, la fecha y otros datos como sección de el ancho de la sección, la profundidad, entre otros datos. Muchas gracias. Muchas gracias.